las plataformas digitales que vinieron para quedarse acá en el país y a nivel mundial, ¿no? Y esa dicotomía que existe con respecto a dónde debemos encuadrar esta actividad, ¿no? Si dentro del área laboral, si dentro del área civil, dentro del área comercial. Y si es necesario establecer un marco regulatorio al respecto, ¿no? O solamente estamos hablando de un fraude ante la ley laboral. Bueno, seguramente todos estos temas serán abordados en esta charla, y bueno, le agradezco en forma personal a la doctora Vázquez por participar en este evento. Así que Martín, te doy la palabra para que puedas presentar a la doctora. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por sumarse a esta actividad que nosotros consideramos muy importante y es un honor contar con la doctora Gabriela Vázquez. Yo voy a hacer un breve resumen de ella. Es doctora en Ciencias Jurídicas. Su tesis doctoral fue justamente un tema vinculado al derecho del trabajo, que es la protección del trabajador, el regreso, perdón, al derecho civil para la protección del trabajador, que después se convirtió en libro. Fue la primera mujer presidenta del Consejo de la Magistratura de Nación y actualmente es jueza de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo. Y está a cargo de la materia Elementos de Derechos Reales en la Facultad de Derecho de la UBA. Así que, bueno, le voy a ceder la palabra a ella y desde ya darle un enorme agradecimiento por dejar por un minuto sus actividades de lado para compartir este valioso aporte con el Colegio de Morón. Así que, doctora, te cedo la palabra. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. Yo le agradezco mucho al Colegio de Abogados de Morón, de abogados y abogadas de Morón, en la persona de su presidente, el doctor Frega, que iba a estar presente, pero que no tuvo una reunión importante, pero bueno, se ha comunicado a través del doctor Benítez. Un agradecimiento también al Instituto de Derecho del Trabajo, al doctor Walter González por esta recepción, y este trabajo conjunto con el doctor Martín Benítez, que tiene a su cargo el Instituto de Contratos. Bueno, muchas gracias, Martín. Sabes cuánto te aprecio, cuánto te admiro, y los felicito por este encuentro conjunto para reflexionar sobre un tema que tanto nos impacta, como es, y que incluso ha revolucionado el paisaje urbano, a través de chicos y chicas que van con sus bicicletas pedaleando, con sol, con lluvia, con tormenta, y en sus motos, en sus bicicletas, y bueno, poner en común esta cuestión y el impacto que han tenido las plataformas digitales en el sistema en el régimen laboral, en las relaciones laborales, y también en la forma de llevarse a cabo tareas, ¿no? Bueno, así que vos dijiste que yo era profesora de Derechos Reales, es cierto, eso es lo que compartimos con el doctor Benítez, y bueno, yo tengo, como decía un Isidro Goldemer, un civilista también de la jurisdicción de ustedes, muy querido, que tenía una esposa y un amante, decía él, que su esposa era el derecho civil y el amante era el derecho al trabajo, y que por eso quería tanto. Y bueno, a mí me pasa lo mismo, tengo la vida académica dividida en estas dos disciplinas que las reuní en el regreso al derecho civil para la protección de la persona trabajadora, y bueno, es un gusto poder reflexionar con ustedes acerca de esta temática. Bueno, la cuestión de las aplicaciones, de estas que se les llama startups, porque son empresas emergentes, generalmente una innovación tecnológica y que tiene un desarrollo creciente a futuro,
en materia de reparto de mercaderías, generalmente gastronómicas, y a través de la utilización de una aplicación con un teléfono inteligente, y también del transporte de personas, ¿no? Aparece en el siglo XXI, aparentemente una de las primeras empresas de reparto habría sido en Dinamarca, la empresa Just Eat, en el año 2000, que luego en el año 2006 se trasladó a Londres, se localizó en Londres, donde también en el año 2013 apareció otra empresa que también tiene mucho mercado en Europa, que es la firma de Libro en Gran Bretaña. Y también surgió en el año 2015 en Cataluña, en Barcelona, la empresa Globo, ¿no? Que bueno, que reclutan a una cantidad de personas, trabajadoras y trabajadores, para la entrega de productos o trabajos a pedido, ¿no? Y a domicilio, que se conectan a través de un teléfono, ponen en el circuito su propio vehículo, ya sea un auto o una motoneta o una bicicleta, y en el ámbito en la Argentina funcionan en la actualidad las aplicaciones Pedidos Ya y Rappi, ya que Globo fue el año pasado, fue absorbida por una de ellas, y también Uber Eats, ¿no? Entre otras. Y en el caso de los conductores que hacen transporte de personas, transporte urbano, hay plataformas como Uber o Cabify, entre otras. Uber es una empresa de origen norteamericano que tiene su inicio en San Francisco, en California, y recientemente ha salido un fallo de la Corte Suprema de Gran Bretaña que les ha reconocido la naturaleza laboral de la relación, y entre los comentarios que se han hecho es que reúne a 65.000 conductores activos en Gran Bretaña y opera en 23 países de Europa, ¿no? Entonces, es una realidad que es muy importante, que tenemos que poner el ojo, reflexionar, porque reúne a trabajadores en situación de vulnerabilidad, estos trabajadores a demanda, que de algún modo dentro de los trabajos de la OIT se los califica como trabajadores atípicos por la discontinuidad de sus prestaciones y también por la inestabilidad de sus ingresos, ¿no? Y en la Argentina, y especialmente en las grandes ciudades, le hemos dado muchísima más importancia en pandemia, porque en pandemia estos repartidores y repartidoras, la mayor parte de ellos migrantes, es decir, que tienen esta condición, esta segunda intersección de vulnerabilidad, en el 90% son más que nada venezolanos, están prestando un servicio presencial y esencial, ¿no? Que le ponen el cuerpo al coronavirus todos los días para poder llevar los ingresos y su subsistencia personal y de sus familias. El sistema de plataformas impacta en el mundo del trabajo, en esto lo que se llama, o que estamos transitando, que es esta cuarta revolución industrial, ¿no? Esta revolución informacional. En un primer momento uno habla de una primera revolución industrial cuando surge la máquina a vapor, ¿no? En el siglo XVIII, una segunda revolución industrial a partir del desarrollo del transporte, de la utilización de la energía eléctrica,
de la utilización del petróleo, una tercera revolución de la computadora, ¿no? De la era tecnotrónica, como le dicen. Y bueno, en esta cuarta revolución industrial aparecen estos sistemas de plataformas y también aparecen cuestiones como, bueno, la robótica en general, la inteligencia artificial, las energías renovables, que están produciendo lo que se llama el desempleo tecnológico, ¿no? Entonces, poner la mirada sobre este sector vulnerable es una obligación de todos y todas especialmente para quienes nos dedicamos al derecho. Bueno, este fenómeno, algunos lo han definido, como por ejemplo Julio César Simón, que es un maestro del derecho del trabajo, en el prólogo al libro que yo considero que es el que trata con mayor profundidad la cuestión, que es de Liliana Literio, que fue editado por La Ley en el 2020, y se llama Trabajadores Plataforma Dependientes en la Argentina y en el mundo, y justamente se define por la naturaleza laboral de los vínculos que unen a los trabajadores repartidores con las empresas que explotan las plataformas, y por eso los considera que son dependientes de una plataforma. En ese libro, en el prólogo, Julio César Simón describe la situación como que se está produciendo una mezcla de tecnología del siglo XXI y condiciones laborales del siglo XIX, ¿no? Y menciona como que el discurso ideológico que trata de inscribir el trabajo digital en un relato emancipador, ¿no? Que es muy común en los cuando se coachea a un repartidor de alguna plataforma, vos sos tu propio jefe, acá estamos para divertirnos, para ser amigos, trabajamos cuando queremos, trabajamos sin jefes. Bueno, él dice que este discurso ideológico trata de inscribir el trabajo digital en un relato emancipador, ¿no? Autoaprendizaje, flexibilidad, y pone de manifiesto la capacidad del capitalismo de apropiarse de la crítica del trabajo y convertirla en beneficio. Y me parece también interesante, para el que busque una respuesta a la situación fáctica, además de este libro de Liliana Literio, que tiene tiene un trabajo territorial importante, un trabajo de campo, con entrevistas a cientos y cientos de trabajadores y trabajadoras de la actividad, a CEOs de estas empresas, a dirigentes sindicales, que se relacionan con las actividades concretas de reparto o de transporte. Un trabajo de un periodista, Emiliano Gullo, que escribió un artículo que se llama Capitalismo con tracción a sangre en la revista Anfibia, que está online, donde él mismo trabajó 10 días en una de estas aplicaciones, y cuenta la manera en que se realizan las charlas iniciales, donde se les asegura a estas personas que solamente van a tener que pedalear 3 kilómetros al día, que les informan de las ventajas de trabajar sin jefe, de los beneficios que tiene el monotributo, y que son empresas que manifiestan querer contribuir con la Argentina y el desarrollo de la Argentina. En esos coacheos también hay manifestaciones acerca de que no todo es dinero en la vida, y que, bueno, y que tienen que rodar y rodar y rodar todo el tiempo para ir mejorando en esta actividad que les va a traer mucha felicidad. Es decir, hay un coacheo previo
un adoctrinamiento acerca de las bondades de este trabajo independiente, ¿no? Como abogados, abogadas, y como jueces o juezas o funcionarios judiciales o funcionarias, el punto central que tenemos que reflexionar es cuál es la naturaleza jurídica de la relación que existe entre el repartidor o la repartidora, que también en los contratos suelen llamarse Glover, Riders, o distintos, se utilizan distintos nombres para designarlos, y las empresas que explotan las aplicaciones, ¿no? Ya sea Rappi, Globo, Uber Eats, Pedidos Ya en la Argentina, o Deliveroo en Europa, o cualquier otra. Y también, porque es una situación análoga, la de los conductores y las conductoras de Uber, o de Cabify, o de cualquier otra plataforma que es digital, que se refiera a alguna de estas dos actividades. Es decir, ¿cuál es la naturaleza jurídica? ¿Es dependiente? ¿Es una relación de dependencia laboral y por lo tanto alcanzada por las normas protectorias y por el sistema de seguridad social que en la Argentina está acoplado a la relación dependiente? ¿O bien es un trabajo independiente, un trabajo autónomo, como en los hechos está siendo desarrollado en el universo y en el mercado laboral argentino? Por supuesto que las consecuencias entre la ubicación en uno o en otro ámbito son distintas, ¿no? Porque si existe relación de dependencia, hay obra social, asignaciones familiares, que también las hay cuando hay monotributo, o aportes jubilatorios, que también los hay en el monotributo, pero un trabajador dependiente tiene cobertura en caso de accidentes de trabajo, vacaciones pagas también, licencia por enfermedad, licencia por maternidad, indemnización por despido, por la desvinculación, cosa que no ocurre en el caso del trabajador, ya sea un trabajador autónomo o monotributista, es decir, dentro de los sistemas independientes de tributación. Porque, y de hecho en la actualidad eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? Que no hay cobertura por accidentes de trabajo, ni vacaciones, ni licencias. De allí la naturaleza precaria de estas relaciones. ¿Cuál es la posición que tienen las empresas que explotan las plataformas? Consideran que no son empleadoras, y esto lo vamos viendo no solamente en los procesos que se han dado en el orden internacional. En un ratito vamos a pasar revista de un fallo del Tribunal Supremo de España, que sienta jurisprudencia que va a tener mucha difusión y mucha relevancia en toda la Unión Europea, y también en procesos que recién se están sustanciando en la Argentina, porque son plataformas que ingresaron hace 4 o 5 años. Las empresas consideran que no son empleadoras, que el trabajo de los repartidores, tanto en mensajería o cadetería, es un trabajo independiente porque trabajan en los horarios que quieren y sin jefes, y además se autodefinen como prestadoras de servicios de tecnología, es decir, que como que facilitan la conexión entre prestadores de servicios con los consumidores, que son intermediarias entre partes externas a la propia empresa, ¿no? Por eso es que uno de los requisitos que exigen a quienes se adhieren a los trabajadores o trabajadoras que se adhieren es estar registrados como trabajadores por cuenta propia, ya sea como monotributistas o como autónomos. Las empresas asocian su actividad al esquema de la economía colaborativa, es decir, a ese sistema de colaboración que se da en red, en la internet, a través del cual se vinculan distintos sujetos que necesitan unos de otros en una relación de paridad para poder
sacar de un bien, como puede ocurrir cuando hay alquileres de departamentos para vacacionar, etc. Pero la economía colaborativa tiene distintos matices y no excluye que en los casos concretos pueda haber una relación dependiente entre los sujetos que están interviniendo en esa relación. La pandemia impactó bastante en los tribunales nacionales de trabajo y también en los tribunales de las provincias a propósito de la prohibición de despidos sin causa, ¿no? Les decía que las empresas están vinculadas con trabajadores, por ejemplo, en este caso de la empresa Repartos Ya, Sociedad Anónima, que explota la aplicación Pedidos Ya, en este caso que yo tuve a cargo como jueza, Benítez Ulises contra Repartos Ya, de una medida cautelar, lo que invoca la empresa es un contrato de locación de servicios. En el caso no se presentó la empresa porque era una medida cautelar de un repartidor, mensajero, de motocicleta, que trabajaba desde el 31 de octubre del 2019 hasta el 2 de mayo de 2020, que se impidió el logueo. Aparecía cuando se quería loguear en la aplicación credenciales incorrectas. Y el actor pide, como medida cautelar, ser reinstalado. Ser reinstalado porque considera que tiene una relación de dependencia laboral. Y dice que la demandada fraudulentamente enmascaró la relación en un contrato de locación de servicios. En el intercambio telegráfico, que se fue acompañado como prueba documental en ese proceso cautelar, aparece la invocación por parte de la empresa de una locación de servicios comercial, que se habría extinguido, ¿no es cierto?, hasta el 2 de mayo de 2020. Y en verdad el actor lo que sostiene es que el bloqueo es equivalente al despido, y por eso pide la reinstalación, porque el decreto de necesidad de urgencia 329 prohibió los despidos sin causa. Por eso fue que empieza a aparecer en la Cámara Nacional del Trabajo, porque vienen medidas cautelares que muchas veces los jueces de primera instancia rechazan basándose en la idea de que no existe relación de dependencia, ¿no? Para los jueces y las juezas a veces es muy difícil cuando tenemos que definir una medida cautelar, no ingresar a debatir acerca del fondo del asunto, porque luego podemos ser recusados por prejuzgamiento, ¿verdad? Entonces, lo que se evalúa en un proceso cautelar es la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora. En el proceso laboral no se necesita contracautela real, contracautela en general, sino que solamente se decreta bajo responsabilidad del solicitante. Y entonces, en este caso, Benítez, lo que sostuvo la sala primera para ordenar la reinstalación fue que, en definitiva, el repartidor es un trabajador económicamente dependiente, es decir, no lo calificó como trabajador dependiente o autónomo, sino que tiene una dependencia, es un trabajador que necesita de ese ingreso para poder subsistir. Y en los términos, en los considerandos del decreto 329 del año 2020, que prohíbe los despidos sin causa, se alude justamente al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege el trabajo en sus diversas formas. Entonces, de esa manera, la sala dispuso la reinstalación sin adentrarse acerca de la relación o de la naturaleza jurídica de la relación, lo que va a ser definido en la sentencia definitiva, ¿no? Les cuento esto
simplemente para describir cuál es la posición de las empresas que explotan las aplicaciones. Es decir, en este proceso en particular lo que había era un contrato de locación de servicios de naturaleza comercial, así era calificado por la empresa, ¿no? Y el expediente sigue su curso, ¿verdad? La orden de reincorporación, la reposición provisoria y efectiva de la posibilidad de logueo, se hizo bajo apercibimiento de aplicación de astreintes diarios. Bueno. Una consulta, doctora. ¿Usted quiere compartir el PowerPoint o sigue hablando? Como ustedes quieran, yo después les paso. No, sí. Como usted prefiera. Si usted quiere, puede compartirlo, ¿no? La Sí, no interrumpí tengo solamente por problema. ese tema. Bueno, no tengo problema. seguimos. Sí. Bueno, en la misma línea, ordenando la reinstalación. Antes de todo, les quiero decir que la empresa Reparto Ya, Sociedad Anónima de Pedido Ya, comenzó el giro en la Argentina con trabajadores en relación de dependencia. Es decir, que de inicio comenzó a funcionar con trabajadores dependientes, en relación de dependencia, no a través de contratos de locación de servicios. Pero cuando luego ingresa al mercado Rappi y Globo, produce despidos de los trabajadores dependientes y comienza a contratar trabajadores a los que le exige el monotributo y a través de contratos de locación de servicios, ¿no? Es decir, que hay un inicial reconocimiento, ¿no?, de la relación de dependencia en esos casos. Bueno, esto lo digo porque evidentemente hay una disminución de costos, ¿verdad? Y evidentemente para poder competir con las otras empresas tuvo que reducir o transformar los vínculos que tenía con sus dependientes. Esto es un dato como para tener en cuenta, ¿no? En un eventual proceso. De hecho, esos 430 empleados que fueron despedidos provocaron justamente una movilización de trabajadores de distintas aplicaciones de reparto que tomaron uno de los, un centro de distribución de la empresa, y ahí en ese marco fue que en febrero de 2019, y fue en ese marco en que se formó un sindicato de personal de plataformas, que se llama AP, Asociación de Personal de Plataformas, que solicitó su inscripción gremial, pero todavía no la ha recibido. Porque también hay que recordar que en el plano sindical también está teniendo una participación muy activa la Asociación de Trabajadores de Mensajería, o como yo le llamo la Asociación de ASIM, la Asociación de Motoqueros, le digo, pero que tiene personería gremial, además de esta, tiene inscripción gremial y personería gremial, y nuclea a los trabajadores de recados, ¿no?, que realizan la mensajería. Y es el actor que está interviniendo fundamentalmente en las negociaciones con los distintos actores y empresas. En la misma sintonía, unos días antes, la Sala Tercera de la Cámara Nacional del Trabajo, con el voto de los doctores Perugini y Diana Cañal, también en el caso Palacios, también dispusieron la reinstalación de
de un trabajador recadero que también estaba inscripto como monotributista y en el marco de una locación de servicios, considerando que había verosimilitud del derecho en cuanto a su reclamo. En el caso de la pandemia, interfiere la cuestión para determinar el peligro en la demora, ¿no es cierto?, la prohibición de despidos, porque la prohibición de despidos está vinculada a la imposibilidad de las personas de conseguir nuevos empleos, ¿no? Por eso es esta política de intensificar la protección de la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras. Esa es la finalidad que tuvo en mira ese decreto a los efectos de fijar la protección más intensa que puede tener un contrato de trabajo, en el marco de una relación que en la Argentina es de estabilidad relativa. Es decir, que el despido, aunque sea arbitrario, en principio es válido, ¿no? Aunque sea un ilícito, es válido y solamente tiene consecuencias indemnizatorias. Pero en la actualidad no es posible, está vedado y por lo tanto es nulo cualquier despido que se produce durante la prohibición de despedir todavía vigente. Es decir, estos dos fallos van en línea con otorgar verosimilitud del derecho a los reclamos. La posición de los repartidores es el de la posición de la dependencia laboral. Sostienen la dependencia laboral, la mayor parte de los trabajadores hablan de fraude y precarización. Si uno seguía por las condiciones laborales, los ingresos, hay una tendencia en la doctrina a considerar que esto es una relación de trabajo dependiente disfrazada de trabajo independiente o autónomo, ¿no? En las demandas lo que se sostiene es que no es una relación que las empresas no brindan un servicio de tecnología a personas autónomas, como puede ser el comercio, que negocia con la empresa para adherirse al sistema, un restaurante generalmente, o negocios de comidas, y el consumidor final y el repartidor, que es la tesis empresarial, ¿no? Que brindan un servicio de tecnología a esos actores externos, sino que brindan un servicio de reparto de mercadería o de mensajería, o bien de transporte de pasajeros en el caso de las aplicaciones de Uber o Cabify, ¿sí?, a través de la cual obtienen una ganancia y se valen de la plataforma digital para garantizar el servicio que proveen, ¿cierto? Si uno seguía en verdad por las publicidades, parecería que es así, ¿no? Porque lo que en las publicidades proyectan estas empresas, usted lo pide, usted lo tiene, entonces es como que te llevo a tu casa, como que el servicio que están publicitando no es de tecnología, sino que es de mensajería, ¿no? De entrega a domicilio. Y lo que dice el sector de los trabajadores y las trabajadoras es que contratan trabajadores dependientes a través de la aplicación y ejercen la subordinación jurídica, es decir, en la dirección y el control de la prestación a través de este algoritmo que tiene como una vida propia, ¿no? Y que es el que organiza los pedidos en función de, bueno, de cómo está programado. La programación la hace una persona, ¿no? En este trabajo de Liliana Literio hay varios estudios, y entre ellos uno indicativo de que solo una pequeña parte de los trabajadores y trabajadoras consultadas, la mayor parte, son varones jóvenes migrantes. Es decir, hay un número bastante reducido de mujeres, bueno, cosa común en determinadas actividades, especialmente en la pandemia, donde los trabajos de cuidados no remunerados han recaído en las familias y entonces fundamentalmente en las mujeres, ¿no?
solo un porcentaje muy limitado se considera trabajador autónomo, entre el 7 y el 13%, y el resto que busca empleo en estas plataformas busca empleos regulares, ¿no? Y eso está, hay distintos estudios al respecto sobre la base de estadísticas que no son estatales, por supuesto, porque hay números, no hay números públicos o encuestas públicas sobre esto. La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, que es la ASIM, considera que este es un modelo de fraude laboral que busca imponer las plataformas de mensajería y reparto para disminuir los costos laborales, ¿no? Incluso Natalia Suazo, en un trabajo en Le Monde Diplomatique muy interesante que se llama Merced del algoritmo, habla de los trabajadores de esas aplicaciones como el último eslabón de la revolución tecnológica, ¿no? Habla de esta situación de precarización. Hay un tema, ¿no es cierto?, que es interesante y que lo mencionaban los trabajadores españoles cuando salió el fallo del Tribunal Supremo Español, y es que ese fallo es contra Globo, que considera dependientes a los Globers. Más o menos hay unos 10.000 trabajadores Globers en España, y hay otra empresa que también compite que se llama Delibero, que tiene unos pocos menos. Este colectivo de Riders por los Derechos, que se llama, lo que indicaban era que la mayoría de estos trabajadores no aguantan prestar servicios más de 2 o 3 meses, ¿no? Porque si bien en el inicio reciben muchos pedidos para incentivarlos, luego esos pedidos van decreciendo, no reciben suficientes pedidos, entonces consideran que las empresas que explotan las plataformas se aprovechan de ese flujo de gente que cada 2 o 3 meses se va, o lo desconecta el algoritmo porque no tiene un promedio razonable de pedidos, y entonces se aprovechan para prestar el servicio de mensajería o de entrega de ese flujo de gente constante que fundamentalmente se abastece de trabajadores que vienen del paro, ¿no?, del desempleo, decía este sindicalista. Y que solamente permanece un sector muy minoritario que consigue una métrica mejor, pero en función de un exceso de trabajo y de horas, de 12, 13 o 14 horas de trabajo, y especialmente en horarios pico, que son las horas diamante, que son las que les permiten una mayor puntuación, ¿no? Es decir que en España consideran que estos trabajadores repartidores son falsos autónomos, así lo dijo el tribunal. A propósito de otro fallo de la Justicia Nacional del Trabajo, que ha habido varios, pero este es un fallo anterior a la pandemia, que tuvo lugar a propósito de la creación de la Asociación de Personal de Plataformas, ¿no?, la AP. Porque este trabajador Luis Rojas y otros 2 más fundan el 1 de octubre de 2018 esta asociación, piden la inscripción gremial y comunican el 3 de noviembre de 2018 a la empresa, a Rappi, en este caso, comunican la constitución del gremio, ¿no? Y acto seguido, unos días después, estos trabajadores, integrantes de la comisión directiva, fueron bloqueados por la plataforma. Es decir, que no pudieron continuar trabajando. Y reclamaron en el cuadro del trabajo número 37
la reinstalación en su puesto de trabajo para que sean desbloqueados y para que le paguen los salarios caídos. Y la jueza Estela Maris Vulcano consideró que había verosimilitud del derecho y dijo que estos servicios a pedido o a demanda, desempeñados bajo la directiva de esta empresa, verosímilmente era un trabajo dependiente. Y que por otra parte, el bloqueo le hace despido había sido en principio provocado por el intento de estos repartidores de agremiarse. Entonces que había una lesión de la libertad sindical, ordenó el desbloqueo y la reinstalación. Ustedes saben que existe un derecho de todos los trabajadores y todas las trabajadoras, de acuerdo a la 23.551, además del artículo 14 bis y del convenio 87 de libertad sindical, de asociarse libremente y en las formas que consideren que más adecuadas. Incluso el convenio 87 es un convenio que integra el bloque de constitucionalidad federal por la remisión que a sus términos realizan dos de los tratados de derechos humanos de la enumeración del 75, inciso 22 de la Constitución, por eso la doctrina considera que este es un convenio de rango constitucional. Garantiza la libre agremiación, y además, la ley 23.551, que es de asociaciones sindicales, prohíbe, ¿no?, la modificación de las tareas de los trabajadores que tienen tutela sindical, y también prohíbe los despidos. Y en el artículo 52 establece que además del artículo 47, ¿no?, pero en el artículo 52 se habla se permite la reinstalación inmediata como medida cautelar. Es decir, que no hay objeciones en cuanto a que la cautela, el objeto de la cautelar coincida con el objeto final del proceso. Es decir, que un trabajador que tiene tutela puede ser reinstalado inmediatamente. Una posición o una tesitura, la de la ley 23.551, que desde la jurisprudencia y aplicando también la ley antidiscriminatoria, la ley 23.592, se extiende a cualquier otro trabajador que aunque no tenga la tutela sindical orgánica de los sindicatos con personería gremial, también se extiende a aquellos trabajadores que están siendo objeto de lesiones a la libertad sindical. Bueno, en este caso la jueza consideró no solamente que había verosimilitud del derecho, sino que también había verosimilitud del derecho en cuanto a la lesión a la libertad sindical. Que por otra parte, la libertad sindical del convenio 87, y esto los convenios de la OIT son, la OIT tiene dos órganos de monitoreo y también que interpretan los convenios, que son la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y el Comité de Libertad Sindical. Y el Comité de Libertad Sindical ya hace mucho tiempo que viene sosteniendo que esta libertad sindical aplica no solamente a los trabajadores en relación de dependencia, sino también a los trabajadores independientes. Es decir, que este derecho de agremiación lo tienen también los trabajadores independientes, no solamente los trabajadores en relación de dependencia. Este fue un fallo muy ponderado, sin embargo, la Sala Novena de la Cámara del Trabajo lo dejó sin efecto, porque consideró que las medidas innovativas que hacen modificar una situación de hecho, que coinciden en alguna manera con el objeto final del pleito, son de interpretación restrictiva, y que la Cámara estaba imposibilitada de calificar en el inicio la naturaleza de la relación, porque si no podía incurrir en prejuzgamiento. Es decir, adoptó una tesitura distinta a la que se adoptó en los fallos cautelares a los que hice referencia anteriormente, tanto el de la Sala Primera como el de la Sala Tercera de la Cámara de Trabajo. Pero esto
Bueno, y también en febrero de 2021, aquí ya también en otro caso, en otra medida cautelar, donde se tuvo que analizar prima facie la naturaleza jurídica del vínculo entre un repartidor y un de pedidos ya, también bloqueado en la aplicación, la sala cuarta de la Cámara dijo que de los correos electrónicos, es decir, lo dijo para analizar la verosimilitud del derecho, ¿no es cierto? Es decir, el humo de buen derecho. Dijo que analizaba los correos electrónicos y los telegramas, y que la demandada, la empresa, si bien desconocía el carácter laboral de la relación, había reconocido la existencia de una vinculación continuada en virtud de un contrato de locación de servicios. Ven que lo que invocan las empresas son contratos de locación de servicios comerciales, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que enseguida voy a hablar sobre la técnica de los indicios. Uno de los indicios es cuando hay una vinculación continuada, ¿no es cierto? También cuando se se suministra un servicio. Y otro de los indicios que utilizó acá la Cámara fue que había facturas acompañadas por el repartidor que daban cuenta de que percibía sumas similares con periodicidad mensual. Y además utilizó otra presunción que es muy importante, que es la del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que la prestación de servicios hace presumir la relación laboral, salvo que una presunción iuris tantum que puede desvirtuar a aquella persona receptora de la prestación para acreditar que es un empresario el que se la está proveyendo, o que es otra naturaleza la prestación. Bueno, a partir de allí, dijo que había una verosimilitud de la tesis de la relación dependiente que postulaba Montero, Dufour, y que la demanda había rescindido unilateralmente el vínculo, pero no había invocado una motivación clara, sino que había sido poco claro, un poco deslizando la idea del 243, ¿no es cierto?, que de la ley de contrato de trabajo, que la causal de despido tiene que indicar de manera detallada cuáles son las injurias en las que se habría incurrido. Y ordenó a Reparto Ya desbloquear el acceso del actor a su aplicación informática y para habilitar su identificación digital, ¿no? Así que esta es la posición de la empresa, es la de la locación de servicios, y la posición que está asumiendo la jurisprudencia de la Cámara Nacional del Trabajo, a partir del decreto de necesidad y urgencia que prohíbe los despidos sin causa, es la de habilitar, de conceder verosimilitud del derecho en torno de la naturaleza jurídica dependiente de estos vínculos. Bueno, el tema para definirlo es cuándo la relación es laboral, es decir, cuándo hay dependencia laboral. Hay una tesis tradicional, ¿no?, que si bien se habla de la subordinación económica o la dependencia económica, técnica y jurídica, siempre la doctrina de la jurisprudencia mayoritaria hace pivote en la subordinación jurídica, que vendría a ser el sometimiento del prestador de servicios al poder de mando, al poder de dirección, de organización del empleador, ¿no? Y también a sus facultades disciplinarias, ¿no? Dentro de esa subordinación jurídica, un indicio de esa subordinación jurídica viene dado por el ejercicio de facultades disciplinarias. Aunque algunos consideran que esta tesis de que lo central vendría a ser la subordinación jurídica, no es lo esencial, porque podría haber subordinación jurídica en otro tipo de contrataciones, como en la locación de obra o en la locación de servicios, y ponen el punto más importante en si ese trabajador está incorporado a una organización ajena, ¿no es cierto? Es decir, la incorporación personal del sujeto
que trabaja en una organización ajena. Como lo dice Perugini, Alejandro Perugini, en un libro muy importante sobre la materia que se llama Relación de Dependencia, donde dice que, bueno, la incorporación a la organización ajena, a los efectos de que el resultado de su trabajo sea aprovechado para la producción de un bien o servicio. Por eso habla de la necesidad de que exista empresa en el sentido técnico del artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? Como una organización instrumental de medios personales, materiales, inmateriales, y ordenados bajo la dirección de una dirección para el logro de los fines económicos o benéficos. ¿Y cómo se prueba la relación laboral? Ya mencionamos la presunción de servicios, la presunción de laboralidad que surge del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, una presunción que es juris tantum, y que opera igualmente, aunque se utilicen figuras no laborales, como es en este caso, que se utiliza una figura de contrato de locación de servicios, la presunción opera igual. Entonces, a pesar de ello, el que alega que hay una locación de servicios tiene que probar que el que las presta es un empresario, ¿no? Nosotros, desde la judicatura, ¿qué utilizamos? Utilizamos lo que se llama la técnica de las de indicios, ¿no? Hay indicios de laboralidad y indicios de autonomía. Y esos indicios se fueron elaborando a lo largo del tiempo y jurisprudencialmente. Y uno realiza un análisis integral del caso y determinar si hay laboralidad, si hay contrato de trabajo, si hay relación autónoma o si hay empresario, es muy casuístico, ¿no? Porque no necesariamente tienen que conjugarse todas los indicios. Indicios de subordinación jurídica, que es donde se hace mayor hincapié, es, por ejemplo, si había facultad de dar órdenes, de organizar la tarea, de indicar cómo se realiza la tarea, y esto es muy importante para poder determinar si un repartidor es o no trabajador, es decir, si hay indicios de subordinación jurídica o no. Es decir, si alguien organiza la tarea, si alguien le indica cómo se realiza, si hay cumplimiento de un horario, si hay un sistema de control horario, que es donde las empresas dicen que no, porque elige el horario. Si hay obligación de asistencia, si hay posibilidad o no de ser reemplazado, porque el contrato de trabajo, sí, en principio, por regla general, la persona no es fungible, ¿no es cierto? Si hay habitualidad y permanencia de las prestaciones, si hay una incorporación del dependiente a la mecánica de la empresa, si hay ejercicio de poder disciplinario, por eso si uno puede ser suspendido o si puede ser despedido, por eso acá se habla así, bueno, la desactivación por 10 minutos o provisoria que hace el algoritmo es un ejercicio sancionatorio, ¿no es cierto? O el bloqueo es un despido. Y después también se usan indicios de dependencia económica, ¿no? Cuando el ingreso que recibe esa persona que voluntariamente presta un servicio es su principal ingreso o su único ingreso de subsistencia, o si tiene ajenidad en los riesgos, es decir, si se haga o no la prestación, percibe igual el salario, ajenidad en los medios de producción, es decir, ¿quién aporta el medio de producción? Entonces acá ¿quién es el titular del medio de producción? El que pone la bicicleta y pone el teléfono inteligente, o ¿cuál es el medio de producción? ¿Es la plataforma? Es decir, porque en principio uno puede decir, bueno, si pone los medios de producción, si pone el auto, pone la bicicleta y el teléfono, entonces es un empresario porque puso los medios de producción. No es eso lo que está diciendo la jurisprudencia europea, que los tribunales superiores europeos, como el de Gran Bretaña, o el de España, o de Francia, donde se relativiza, ¿no es cierto?, el valor de la bicicleta o del teléfono en razón de que consideran que lo más valioso aquí, el medio de producción, es la plataforma digital, el algoritmo, el desarrollo tecnológico y también la marca, ¿no es cierto?, la titularidad de la marca o logo, por ejemplo. También se habla de la ajenidad en el mercado, cuando solo accede esa persona a los consumidores a través de la empresa.
de lo contrario no podría. Todos estos indicios de laboralidad o de autonomía, ¿no? Fueron recogidos por una recomendación de la OIT, que es la recomendación 198 del año 2006, preocupada la OIT por esto, por el interés, ¿no es cierto?, de desarticular relaciones de trabajo encubiertas a través de otro tipo de contrataciones que se quieren hacer pasar como trabajadores independientes cuando en realidad son trabajadores asalariados. Y especialmente, con especial protección de las mujeres, en ese caso, por cuestiones de género y de los migrantes, ¿no? Este es un tema importante en la Argentina porque la mayor parte de los repartidores son migrantes. Entonces, allí dice que la existencia de una relación de trabajo, dice la OIT, debería determinarse principalmente de acuerdo con los hechos relativos a dos cosas: a cómo se ejecuta el trabajo y a cómo se percibe la remuneración. Y que no importa cuál es cómo se califica, lo que digan las partes al respecto, sino si en verdad hubo una dependencia. En cuanto al hecho de cómo se realiza el trabajo, en esa recomendación, en el artículo 13, se establecen una cantidad de indicios, si se realiza según instrucciones y bajo el control de otra persona, si el repartidor realiza el trabajo bajo el control de otra persona o instrucciones, el algoritmo es el que dirige, instruye, está sujeto el trabajador al control del algoritmo, que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de una empresa ajena, que es efectuado único o principalmente en beneficio de otra persona, si debe ser ejecutado personalmente por el trabajador dentro de un horario determinado o en un lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo, que el trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad, que es uno de los puntos que utilizó la Sala Cuarta para considerar que había verosimilitud, o requiere la disponibilidad del trabajador, quién suministra las herramientas, los materiales, las maquinarias. Y en cuanto a la retribución, la OIT dice, bueno, para mirarse índice de laboralidad hay que ver el hecho de que se paga una remuneración periódica a la persona que presta el servicio, que la remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador. Aquí había un indicio por la dependencia económica, de que incluye pagos en especie como alimentación, vivienda, transporte, o de que se reconocen derechos como el descanso semanal, las vacaciones anuales, de que la parte que solicita el trabajo paga los viajes, etc. O que no existen riesgos financieros para el trabajador. Esos son todos indicios. Este es un haz de indicios, que no es un numerus clausus, sino que son ideas que sirven para incorporar a este haz de indicios que se analizan en cada caso particular. A mí me interesa que nos planteemos en este caso, porque el caso del Tribunal Supremo Español, porque salió el año pasado en medio de la pandemia, al igual que el de Gran Bretaña con respecto a los trabajadores de Uber, y el de Francia con respecto también a los trabajadores de Uber, conductores, porque me parece que es un fallo muy interesante y muy rico. El señor Cuende Pérez, un Glover, un trabajador de Globo, demandó a la aplicación por despido, porque fue bloqueado. Y tenía justamente suscrito un contrato de prestación de servicios profesionales para la realización de recados, pedidos o microtareas como trabajador autónomo, dentro de un régimen de trabajadores autónomos económicamente dependientes. ¿Por qué intervino el Tribunal Supremo de España? Intervino para casar y para unificar doctrina, porque el caso Cuende Pérez venía del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, del año 2019, donde el Tribunal de Madrid dijo que el actor era un trabajador independiente porque organizaba con total autonomía su propia actividad, sin sometimiento alguno al círculo rector y organicista empresarial, y que disponía de la infraestructura productiva y del material propio necesario para el ejercicio de la actividad, vendría a ser la bicicleta y el teléfono, y que era retribuido en virtud de un resultado alcanzado en la ejecución. Y entonces dijo que era un trabajador independiente.
Y esta doctrina del Tribunal Supremo de Madrid se contraponía a la doctrina de otro tribunal que fue invocado, que es el Tribunal Supremo de Justicia de Asturias, también del 2019, que en un caso análogo de un repartidor de globo, había sostenido que este repartidor, rider o glover, era un trabajador dependiente y por cuenta ajena. Es decir, no por cuenta propia, sino por cuenta ajena, y que estaba integrado a la plataforma y subordinado a la dirección y control de la plataforma. Y fallos también, básicamente a favor de la laboralidad, habían surgido en otros tribunales superiores de justicia, como Zaragoza, en Barcelona, y son fallos muy ricos, a favor y en contra, pero que hacen hincapié en estos distintos indicios y algunos que llaman nuevos indicios de laboralidad de los trabajadores en plataforma. De Gijón, de Bilbao, etc. El Tribunal Supremo de España describe correctamente en el fallo cómo es la operatoria de la empresa que, bueno, que desarrolla, ¿no?, la plataforma informática y que suscribe acuerdos comerciales con locales que emplean y ofrecen determinados productos y servicios. Entonces el consumidor final puede solicitar la compra de esos productos a través de un mandato que le confiere a un tercero utilizando la plataforma de Globo, abonando el costo del producto y el transporte. Y Globo pone a disposición de esa persona un repartidor que acude al establecimiento y lleva el producto a su destino, ¿no? Y además, también, como es también en la Argentina, es posible solicitar solamente el transporte de una mercadería de un punto a otro. El Tribunal Supremo dice que existe relación laboral entre el repartidor y Globo porque concurren las notas definitorias del contrato de trabajo, las de dependencia y de ajenidad. Dice, no es un trabajador autónomo, porque Globo, dice, que como les dije antes, no está operando en la Argentina, no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. Es una empresa, dice, que presta servicios de recadería y mensajería, y que fija las condiciones esenciales para la prestación del servicio. Es titular de los activos esenciales. Ven acá, pone principal énfasis en los activos que no serían la bicicleta, sino que serían la plataforma. Y que se sirve de los repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y con autonomía, y que estos son los que prestan sus servicios insertados en la organización de trabajo de Globo, ¿no? Como les decía, el Tribunal Supremo dice que el Glover no llevaba a cabo su actividad con sus propios criterios organizativos, sino con sujeción estricta a los establecidos por la empresa, que el actor solamente contaba con una moto y un móvil, que son medios accesorios o complementarios. Fíjense, no son los medios esenciales para realizar la actividad. Porque, ¿cuál es el medio de producción? ¿No? El medio de producción esencial es el programa informático desarrollado por Globo, y que es el que pone en contacto a los comerciantes con los clientes finales. Es decir, la plataforma es el bien, el capital, ¿no? Y el Glover pone el trabajo, ¿no? Y que la infraestructura que tenía ese Glover no le permitía operar por fuera de esa cuenta. ¿Cuáles son los elementos contrarios a la laboralidad que destaca el Tribunal de España, el Tribunal Supremo? Dice, a ver, ¿cuáles son? Y que seguramente fueron invocados por la empresa. La capacidad de rechazar clientes o servicios. Es decir, el Glover puede rechazar el slot, como se le llama, el pedido. El trabajador puede elegir la franja horaria en la que presta servicios. Y además, el trabajador puede compatibilizar el trabajo con otras plataformas. Y puede ser, por cierto, este último punto no es tan relevante porque la exclusividad no es una característica o una nota esencial del contrato de trabajo, porque puede una persona trabajar para tener varios contratos de trabajo y trabajar para distintas empresas. En cuanto a la libertad de elección horaria, que es uno de los temas reiterativos, lo que dice la Corte, el Tribunal Supremo de España es que la libertad esta es teórica,
porque estaba condicionada al sistema de puntuación, que es un sistema de valoración, de evaluación del desarrollo de la actividad por parte del repartidor, que se abastece de distintos puntos, ¿no? Es decir, de la evaluación que hace el consumidor, de la evaluación que hace el logaritmo en función de la cantidad de rechazos o de aceptaciones, y también del tiempo que demanda, ¿no es cierto? Y también de si realiza los servicios en horarios pico, que son las horas diamante. Entonces, los repartidores con mayor puntuación gozan de preferencia de acceso a los recados, a los slots. Este sistema de puntuación de los repartidores hace que no haya igualdad entre todos los repartidores, y que cada día el programa, el algoritmo informático, puntúa al repartidor. El desempeño del actor era evaluado diariamente por la computadora, ¿no? Y la percepción de ingresos del repartidor depende de si realiza o no una cantidad de servicios determinados o de cuántos servicios realiza. Y se consideró probado en el expediente que los repartidores que tenían mejor puntuación gozaban de preferencia de acceso a los servicios, con lo cual no había una libertad plena para elegir la hora, porque las horas diamante eran las que daban mayor puntuación. Entonces, si no se trabajaba en esas horas, había menos puntuación. Entonces, esa libertad horaria es relativa, dice el tribunal. Y también dice el tribunal que se condiciona la libertad de elección horaria porque si no está disponible para prestar servicios en las franjas horarias con mayor demanda, la puntuación del Glover disminuye. Entonces, con ello, la posibilidad de que en el futuro se le encarguen más servicios y conseguir la rentabilidad, ¿no es cierto?, que busca. Y que, bueno, en definitiva, pierde el empleo. La empresa penaliza a los repartidores, dice el tribunal, dejando de asignarles pedidos cuando no estén operativos en la franja reservada. Lo hace por determinado tiempo. Y los repartidores compiten entre sí en las franjas horarias más productivas, dice el Tribunal Supremo, existiendo como una inseguridad económica derivada de la retribución a comisión, sin garantía alguna de encargos mínimos, es decir, no hay ninguna garantía de que la aplicación le otorgue a un trabajador determinado número de recados por día, porque empieza a funcionar el sistema de que el que mejor puntuación tiene, más recados recibe. Y entonces eso, dice el tribunal, propicia que los repartidores intenten estar disponibles el mayor periodo de tiempo posible para acceder a más encargos y a una mayor retribución en una especie de esto lo agrego yo como una especie de competencia de explotación, ¿no? También el Tribunal Supremo de España dice que hay un indicio de laboralidad por la valoración del cliente, porque la empresa estableció un sistema de puntuación, que dijimos que tiene que ver también con el trabajo en horas diamante, pero entre otros factores se nutre ese sistema de puntuación de la valoración del cliente final, y el establecimiento del sistema de control de la actividad productiva basado en la valoración de los clientes siempre ha constituido un indicio favorable dentro de ese haz de indicio a la existencia de contrato de trabajo. Porque en definitiva lo que le importa a la empresa es el servicio que le presta a su cliente. Entonces, si es importante la valoración de su cliente, es decir que la empresa es el que estaba evaluando, ¿no? Otro punto y otro índice de laboralidad es la geolocalización, porque el repartidor está geolocalizado por GPS mientras realiza su actividad, que le registra los kilómetros que recorre, y dice el Tribunal Supremo que esto también es un índice de laboralidad, en la medida en que permite el control empresarial en tiempo real. Esto es subordinación jurídica, control, poder de control, ¿no? Es decir, hay un control empresarial en tiempo real del desempeño de la prestación, ¿no? Incluso uno lo ve, ¿no?, que van recibiendo indicaciones o de la ruta mientras están manejando, que es uno de los puntos
de mayor inseguridad en la prestación. También reciben, dijo el Tribunal Supremo, instrucciones acerca de cómo realizar, les dan instrucciones de cómo realizar el trabajo. Por ejemplo, en el plazo máximo acordado, ¿no es cierto? Tienen que hacerlo en el plazo máximo de tanto. Incluso en atuendos. No pueden ponerse otros atuendos, ni gorritas, ni remeras, que no sean los indicativos de la empresa, ¿no? Entonces, estas instrucciones, cómo debía dirigirse al usuario final, incluso hay frases estandarizadas de cómo tener que saludar al cliente. Entonces, eso también es un indicio de la subordinación jurídica. También que Globo le suministra al Glover o al Rider una tarjeta de crédito para que pudiese comprar productos para el usuario. Cuando se adquiere un producto para entregarlo a un consumidor final, por ejemplo, el cliente pide que le traigan de tal lugar 2 docenas de medialunas, entonces va con la tarjeta que le da Globo. Entonces el repartidor utiliza la tarjeta de crédito que proporciona Globo. Y también se había pactado en ese contrato de locación que si el repartidor necesitaba un adelanto para el inicio de la actividad, Globo le daba 100 euros, ¿no? Entonces, a eso también lo consideraron como un indicio de laboralidad. Le proporcionó una herramienta para el trabajo. También el Tribunal Supremo dijo que Globo pagaba una compensación económica por tiempo de espera. Es decir, cuando un rider o un repartidor está esperando que entreguen el pedido en una pizzería o lo que fuere, o en un negocio, en un restaurante, como la empresa pagaba el tiempo de espera, también eso era un indicio de laboralidad. Y otro indicio de laboralidad que tuvo en cuenta el tribunal es que al reglar, y que eso también lo tuvimos en cuenta cuando evaluamos la verosimilitud del derecho en un caso, en esa medida cautelar, que en el contrato de locación de servicios había una cláusula que le permitía a la empresa la resolución del contrato unilateralmente, donde entre esos incumplimientos por parte del repartidor estaba el retraso continuado en la prestación del servicio, la realización deficiente o defectuosa de los servicios, ofensas verbales o físicas a las personas que prestan servicios para Globo, usuarios, proveedores, transgresión de la buena fe contractual, etcétera, que eran una extrapolación literal de incumplimientos relacionados con el despido disciplinario que recoge el Estatuto del Trabajador de España. Es decir, que había como una extrapolación de causales de despido, ¿no? Y otro punto muy importante que tuvo en cuenta el Tribunal Supremo es que Globo es el único que dispone de la información necesaria para el manejo del sistema del negocio, los comercios adheridos y los pedidos. Y esto también tiene que ver con los datos, ¿no es cierto? Porque los datos los recoge la empresa que explota la plataforma, ¿no? Incluso hay mucha gente que le preocupa, ¿no? Porque pueden disponer las empresas de estos datos y de las ventajas o de los gustos que cada uno tiene sobre lo que va. También dijo, y es una sentencia muy extensa que hace una detallada aplicación de los indicios de laboralidad, habla ahora de la ajenidad, ¿no? Y dice que Globo es el que toma todas las decisiones comerciales, que el precio de los servicios prestados, la forma de pago y la remuneración de los repartidores. ¿Se acuerdan que les dije que en la recomendación 198 de la OIT, uno de los puntos, además de cómo se ejecuta la tarea, es cómo se paga la remuneración? Entonces, acá el tribunal dice, la remuneración la fija exclusivamente la empresa, ¿no? Después dice, ¿cómo va a haber contrato entre el usuario y el repartidor? No, acá los repartidores no perciben sus honorarios directamente de los clientes finales de la plataforma, sino que el precio del servicio lo recibe de Globo, quien posteriormente le abona la retribución al repartidor. Y ello evidencia, dice que Globo no es una mera intermediaria entre clientes finales y repartidores. Después dice la clientela. ¿De quién es la clientela? Dice, ni los comercios, ni los consumidores finales a quienes se les realiza el servicio de reparto son clientes del repartidor, sino que son clientes de Globo,
que además es el que publicita, usted lo quiere, usted lo tiene, ¿no? La compensación económica la paga Globo. Globo incluso es el que le confecciona las facturas a los repartidores y solamente le manda para que presten conformidad. Es decir, formalmente era el actor, es decir, el Glover el que giraba la factura a Globo para que se la abonara, pero en la realidad la había confeccionado Globo, conforme a tarifas y condiciones fijadas por Globo, ¿no es cierto? Incluso en la Argentina, a partir del estudio este que hizo Literio, también lo que se observa es que los Glovers, algunos de ellos podían utilizar los servicios de una empresa que hacía la facturación y pagaban unos pesos por mes para que esa empresa les hiciera la facturación, como si fuese un contador, que le cobraban, no sé, 60, 600 pesos por mes para hacerle todas las facturas que se supone que hacen los... Bueno, la agilidad en los riegos, ¿no? También es otro punto que se pone en evidencia, y todo esto es traspolable a la realidad argentina de los repartidores, ¿no? El hecho de no cobrar por el servicio si este no llega a materializarse, dice el Tribunal Superior, es consecuencia obligada de la retribución por unidad de obra. Es decir, pero hay un punto importante, es que si el repartidor entrega el producto, si después la empresa de la plataforma no cobra el producto de parte del usuario, el repartidor igualmente cobra su servicio, porque cobra por unidad de obra, ¿no? Es decir, que ahí hay una afinidad en los riesgos, porque cobra igual, si llegó la cosa si llega al domicilio, cobra, por más que después la empresa no pueda cobrarle al usuario el servicio. Lo que dice el Tribunal Supremo es que Globo se apropia de manera indirecta de los resultados de la prestación del trabajo, el cual redunda en beneficio de la empresa que hizo suyo los frutos, ¿no? El repartidor dice no tiene intervención, y esto es un índice de laboralidad, no tiene intervención en los acuerdos que establece Globo con los comercios, ni en la relación que entabla Globo con los clientes, a los que se le envían los pedidos. El repartidor no contrata, dice la Corte, el tribunal, ni con unos ni con otros. Lo que se limita es a prestar un servicio en las condiciones que le impone Globo. Es la empresa quien acuerda con los distintos establecimientos los precios que estos van a abonar y fija unilateralmente las tarifas. Incluso paga los adicionales por kilometraje y el tiempo de espera. Habla el Tribunal Superior de la ajenidad en los medios de producción, es decir, en la plataforma y en la marca. Hay una marca que es ajena. Hay una relevancia mínima del teléfono y de la motocicleta o de la bicicleta, en términos económicos. Y una cosa muy importante es que al margen de la plataforma, no hay manera de que se lleve la prestación de servicio en las condiciones en que lo realizan los repartidores. Y el Tribunal Supremo habla, ¿no es cierto?, y dice que desde la creación del derecho del trabajo hasta el momento actual se va asistiendo a una evolución del requisito de la dependencia, como que la dependencia se va flexibilizando, no hay una subordinación absoluta, sino que lo más importante es la inserción de ese trabajo en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la empresa, ¿no es cierto? Y que en la sociedad postindustrial la nota de dependencia se desvanece, ¿no es cierto? Y que las innovaciones tecnológicas han propiciado la instauración de sistemas de control digitalizados de la prestación de servicios, como ocurre en este caso de los trabajadores de plataformas, donde los sistemas de control las realiza un algoritmo, ¿no es cierto? Que es el que dice, va este rider porque está más cerca, va este rider porque tiene una mejor puntuación, a la máquina lo suspende 10 minutos porque rechazó un pedido, etc. Es decir, lo importante es que estas innovaciones tecnológicas no es que rechacen la existencia
o la presencia o la importancia del derecho del trabajo, sino que lo que tienen que hacer es adaptar la visión de las notas de la dependencia y la ajenidad a la realidad social del tiempo en que tienen que aplicarse las normas. Y dentro de estos nuevos indicios de laboralidad que algunos mencionan, se ubica el sistema de puntuación digital o rating, que es lo que es la reputación digital del repartidor, la geolocalización, que estaba ausente en el trabajo tradicional de la fábrica, ¿no? El establecimiento en la calle, las instrucciones implícitas o explícitas, cuando llegan advertencias, mirá que si rechazás otro, te podemos suspender, vas a estar 10 minutos desconectado, media hora desconectado, la compensación económica de los tiempos de espera y la puesta a disposición de la tarjeta de crédito. Estos son como indicios de laboralidad o nuevos indicios de laboralidad que plantean las plataformas, ¿no es cierto?, en el trabajo de reparto. Fundamentalmente es la geolocalización y el sistema de puntuación que está nutrido incluso de la evaluación de los clientes. Una cosa que por eso el fallo del Tribunal Supremo de España, algunos lo consideraron como desmedido, porque cuando hace su fundamentación jurídica y jurisprudencial, invoca para fundar su decisión un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2017, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que el servicio de intermediación de Uber, que a cambio de una remuneración utiliza una aplicación por teléfonos inteligentes para poner en contacto a conductores no profesionales que usan su propio vehículo con personas que desean viajar dentro de una ciudad, no puede calificarse como servicio de tecnología o de intermediación tecnológica, sino que es un servicio en el ámbito de transporte, ¿no es cierto? Es decir, que la empresa, dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, realiza lo que se llama la actividad subyacente, es decir, la actividad de transporte. Entonces, y esto puede ser importante, ¿no? Porque esa una de las defensas de las empresas es que su única actividad es la intermediación tecnológica. Cuando en verdad se puede sostener con convicción que la actividad es la de mensajería o de entrega a domicilio, ¿no es cierto? O en el caso de Uber o Cabify, de transporte urbano de pasajeros. Y esto puede ser importante para determinar qué convención colectiva puede ser aplicable en una relación laboral, que es la convención colectiva de la actividad predominante de la empresa, ¿no es cierto? Y otra cosa que, bueno, que ustedes la saben muy bien, ¿no? Y que lo destaca la Corte, que no importa la realidad fáctica, que lo que importa es la realidad fáctica y no el nomen iuris, el nombre que las partes le hayan podido poner al contrato, la calificación jurídica que se le ha puesto al contrato, se le haya puesto contrato de locación de servicio, contrato de locación de hora, lo que fuere, lo importante son los hechos, no el nombre que se le han puesto a la parte, porque en la materia rige el principio de primacía de la realidad, ¿no? Lo central es la ajenidad de los resultados, la dependencia en la realización y la retribución de los servicios. En el marco del derecho nacional, el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo justamente se refiere a esto, ¿no? Que todo contrato, aunque las partes le hayan puesto otro nombre, será regido por la ley laboral, ¿eh? En el artículo 14 es una norma antifraude. Será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude, sea aparentando normas contractuales, no laborales, como poniéndole contrato de locación de servicios, o interponiendo personas o de cualquier otra forma. En todos esos casos se le aplica la ley de contrato de trabajo. El tema de la línea divisoria, porque... Nos quedaría 10 minutos, doctora, le aviso, nos quedaría 10 minutos de charla, de exposición. No sé si le... Bueno, ya le doy... y bueno, un poco como para hacerle un tributo tanto al Instituto de Derecho al Trabajo como al Instituto de Contratos, a los doctores Benítez y al doctor Walter González, el punto de unión acá, bueno, ¿cuál es la línea divisoria, ¿no? Entre el contrato de trabajo y otros vínculos, como el de locación de servicios o de obra? Porque en la ley, en la locación de servicios,
y de esto trata el Tribunal Supremo de España también, el esquema de la relación contractual es un intercambio genérico de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un precio o una remuneración de los servicios. Y en tanto que en el contrato de trabajo, que es una especie del género anterior, hay un intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo, pero en este caso ese trabajo es dependiente, por cuenta ajena y a cambio de una retribución garantizada. Y esto lo traigo a cuento porque la Corte Suprema, en el caso Rica contra Hospital Alemán, que dijo que la sentencia de la Cámara del Trabajo era arbitraria, y dijo en ese caso que el señor Rica, el doctor Rica, no estaba vinculado al Hospital Alemán por un vínculo dependiente, sino que era un vínculo autónomo, que era un empresario. ¿Cuál fue? ¿Por qué motivo dijo eso la Corte? No quiso decir la Corte que ningún médico o médica pueden estar en relación de dependencia con un sanatorio o un hospital. No, no dijo que nunca un médico o médica, sino que en ese caso, pero ¿cuál fue el motivo por el cual la Corte abrió el recurso por arbitrariedad? Y es que el tribunal, la sala que intervino en el juicio Rica, había dicho que estaba abrogada la figura jurídico-contractual de la locación de servicios del derecho civil. Y eso no es verdad. Entonces, fue muy fácil para la Corte decir la sentencia es arbitraria, porque es cierto, existe el contrato de locación de servicio, como el contrato de locación de obra, y además el Código Civil de 2015 lo ha ratificado y los define de manera clara en los artículos 1251, en el artículo 1251, define a ambos. Es decir, cuando en el caso Rica la Corte dijo que no había relación de dependencia entre Rica y el Hospital Alemán, no quiso decir que ningún profesional de la salud, o que todos los profesionales de la salud no son trabajadores dependientes de los sanatorios hospitales. No, en ese caso solo. Y en ese caso puso especial hincapié en la forma de la retribución con la que se beneficiaba el actor. Rápido, y me parece importante destacar un fallo muy reciente de la Suprema Corte de Gran Bretaña, Uber, donde también se analizó la naturaleza de la relación de los conductores con Uber, ¿no? Donde el tribunal de la instancia anterior había declarado que los conductores, los señores Alan, Ferrari y Dawson, que hay muchos videos en internet, hay uno que dice, ¿saben lo que es importante para mí? Poder pasar un día, si estoy enfermo, y poder tener un salario mínimo. No me puedo enfermar, no puedo estar con mis hijos en mi casa, siempre tengo que trabajar para poder subsistir, ¿no? Entonces dijo que eran contratos laborales, que por ese motivo tenían derecho a un salario mínimo nacional, a las vacaciones anuales retribuidas y a otros derechos de los trabajadores, ¿no? Y no, como sostenía Uber, que no tenían esos derechos porque trabajaban como contratistas independientes. Y que Uber era una mera agente de reservas. Uber Londres era solo un agente de reservas. Y que Uber Holanda, Uber Bélgica, era la que proporcionaba la tecnología, ¿no? Y además dijo que el tiempo de trabajo no era solamente el tiempo en que el conductor estaba llevando o trayendo un pasajero, sino que era todo el tiempo en que el trabajador estaba disponible y logueado para la aplicación. Y los argumentos centrales del fallo están en los considerandos 76, 77, y también en otros, ¿no es cierto? Pero allí el fallo dice que el argumento de Uber, de que hay contratos escritos y que a eso tiene que atenerse, no puede ser tenido en cuenta porque el poder de negociación es relativo, dice el juez preopinante, que no se podía imaginar al conductor discutiendo con los abogados de Uber cómo iba a ser el contrato, ¿no? Y que es un contrato de adhesión, dijo.
todo yo estoy traduciendo del inglés, pero esa es la idea, ¿no? Que el conductor no tiene ningún poder de negociación real y que no tenía ninguna posibilidad de modificar las cláusulas de ese convenio, ¿no? Y también dijo que, como un indicio de laboralidad, que la empresa Uber Londres no podía realizar su trabajo sin empleados que realicen los servicios de conducción. Y en el considerando 94 se mete en el tema de la retribución, donde también pone especial hincapié en que la remuneración era fijada por Uber, y que la libertad teórica que tiene el conductor de cobrar a un pasajero una menor tarifa es solo teórica, porque Uber, que el conductor nunca se podía beneficiar haciéndole un precio inferior al conductor, porque la operatoria está organizada de tal manera que no se pueda establecer una relación entre el pasajero y el conductor, ¿no? Porque tienen prohibido intercambiarse, es decir, está prohibido el conductor intercambiarse datos con el pasajero. Y de hecho, dice el tribunal, que también no hay libertad en el conductor para aceptar o no las solicitudes de trabajo, especialmente, dice, porque el conductor cuando va a buscar a un pasajero no sabe dónde lo lleva. Entonces no puede decidir, una vez que ya está en la puerta, no puede decidir si llevarlo o no llevarlo, ¿no? Es decir, que al no saber hacia dónde va, no puede elegir libremente si a ese lugar no quiere ir por cualquier motivo, ¿no? Y también dice que esa libertad de aceptar o no la solicitud de transporte tampoco es verdadera, porque por el tema que ya hablamos antes de la reputación digital, ¿no? La tasa de aceptación o cancelación, ya que Uber ejerce poder disciplinario desactivando de la aplicación a aquellos conductores cuando no se conectan o cuando rechazan una solicitud de trabajo, ¿no es cierto? Que puede ser por 10 minutos y que tiene como una especie de paralelo con el descontar la paga a un empleado en el contrato laboral típico. Es gracioso porque el juez, el que llevó a cabo, el que hizo el primer voto, al que adhirieron todos por unanimidad, dice que Uber, a propósito de esto, de la desconexión transitoria, dijo, bueno, pero es que en realidad esa desactivación se realiza porque le produce retrasos e insatisfacción a los pasajeros. Entonces el juez dice, bueno, justamente reconozco que eso puede ser así, pero de lo que estamos hablando acá es si el cliente es de la empresa o si es el cliente del conductor, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando acá es si hay o no dependencia, si hay o no poder de dirección, si hay una empresa que está organizando el trabajo de otra persona y que está engarzada en una empresa ajena, si hay ajenidad. Y también pone, en el considerando 98, es muy extenso el fallo, pero también hace la Suprema Corte de Gran Bretaña la diferencia de valores y los bienes de producción, es decir, y pone especial énfasis en que la propiedad del medio de producción la tiene la empresa, que es la tecnología, que es totalmente propiedad de Uber, ¿no es cierto? Y una cosa interesante, que también puede ser utilizado aquí en Argentina, es que las calificaciones, que Uber, como utilizan todas las aplicaciones, utiliza calificaciones de los clientes, ¿no es cierto? Que ya les dije antes que en el caso de Globo fue utilizado como un índice de laboralidad. Y acá lo que destaca la Corte Suprema de Gran Bretaña es que esas calificaciones que se nutrían de la valoración de los clientes, solamente eran utilizadas como herramienta interna de la empresa para gestionar el rendimiento y como base para tomar decisiones respecto del conductor. Es decir, para despedirlo, por ejemplo, para terminar la relación laboral, y que no proporcionaba esas calificaciones a los clientes, ¿no? Bueno, y finalmente también el hecho de que otro índice de laboralidad
y de que la empresa es ajena, es la restricción de la comunicación entre el pasajero y el conductor, y que solamente esta estaba vinculada y limitada a lo necesario para el viaje o para devolver objetos perdidos, etc., ¿no? Que, bueno, en síntesis, para determinar que había una inserción de un trabajador en una empresa ajena, lo que dice la Corte británica es que el servicio de transporte que realizan los conductores y que se ofrece a los pasajeros está muy definido y controlado por el algoritmo y por la empresa que lo explota, diseñado y organizado de manera que se ofrece un servicio estandarizado, donde los conductores son o se perciben intercambiables, y de que Uber y no los conductores individuales obtienen el beneficio de la lealtad y la buena voluntad de los clientes, y que los conductores tienen poca o ninguna capacidad de mejorar su posición económica a través de la capacidad profesional o empresarial, sino que la única manera de aumentar sus ingresos es trabajando más horas y cumpliendo constantemente con la medida de rendimiento que le impone la empresa. Les digo también que para terminar, y que esta tesitura de la Corte Suprema de Gran Bretaña también ha sido, en marzo de 2020, es decir, aceptada por el Tribunal Supremo de Francia, donde bien dice que la calificación de los contratos es de orden público, ¿no es cierto? Y que pone especial hincapié para determinar qué es laboral la relación de un conductor en que está geolocalizado y que recibe instrucciones respecto a cómo, cuándo y dónde prestar el servicio, y que no existe libertad para elegir sus horarios de trabajo, justamente por el condicionamiento al que yo les hacía referencia antes, y además porque dependía de la aplicación dar por finalizada su jornada, ya que, por ejemplo, podía recibir una solicitud de prestación de un servicio 1 minuto antes de la finalización prevista para su tiempo de trabajo y que lo tenía que completar. Es decir, que no existía la libertad real, plena, para... Bueno, para finalizar, yo lo que pienso es que el derecho de trabajo puede responder con su lógica protectora, como lo ha venido haciendo a lo largo de la historia y con la renovación técnica en la forma de organizar el sistema productivo. Esta es las plataformas, las apps, las plataformas digitales, son una organización algorítmica del trabajo que, en definitiva, permite el ejercicio oculto del poder empresarial, e incluso valiéndose para la evaluación de los trabajadores, que antes lo podía hacer de un algoritmo, ¿no? Y de los usuarios también, ¿no? Si nos hacen trabajar a los usuarios gratis, de evaluadores, como si fuésemos una categoría intermedia dentro de una organización empresarial. Y que, bueno, no podemos eludir los mandatos de la Constitución, del 14 bis, de los tratados de derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales, culturales, incluso medioambientales, porque la persona trabajadora es un sujeto de preferente tutela, y que toda persona que trabaja prestando servicios en favor de otra que aprovecha de esa energía psicofísica para obtener ganancias, cuenta con derechos constitucionales de tutela, ¿no es cierto? Y por último, pienso que la respuesta jurídica a este fenómeno, a esta nueva modalidad de organización algorítmica del trabajo, no creo que necesite una modificación legal, creo que las normas que existen actualmente son suficientes. En todo caso, si debe haber una reforma es para otorgar derechos, más derechos, sino para disminuirlos, y que la respuesta jurídica a este tipo especial de actividad debería hacerse mediante la negociación colectiva, ¿no es cierto? Por ejemplo, a través de la actividad de la mensajería, bueno, que también se particularicen en la negociación colectiva cuestiones vinculadas con el salario, la retribución,
y todo lo que tiene que ver con la utilización para el control de la prestación dentro mismo de la convención colectiva para los trabajadores que en la actividad que fuere se utilice una aplicación. Bueno, y si no, estaremos asistiendo a una historia abreviada de la esclavitud. Así que muchas gracias. Bueno, Walter, habitate, me silencio. No, muchísimas gracias a la doctora, fue una clase magistral, estuvimos por diferentes estadios, tanto el derecho laboral, el civil. Los cansé un poco, me parece. No, en realidad para nada. Nos quedamos cortos con el tiempo, pero bueno, creo que fue una clase excelente. Yo tomé nota y voy a tomar el puntapié. Después nos peleamos con Martín con respecto a si estamos dentro del área laboral o civil. Yo tomé nota de varias cuestiones que mencionó la doctora, y muy interesante, que habló sobre el fraude laboral, la precarización, la protección del trabajo en todas sus formas, las acreencias, que es un sustento del trabajador para la vida cotidiana, la prescinsión de la relación laboral, el bloqueo de estas aplicaciones, que es una forma de despido o es una forma de sanción o negativa de tareas. Habló del artículo 23, habló del artículo 14, la Ley de Control del Trabajo, y mi pregunta apunta con todos estos elementos, porque no le voy a preguntar por la cuestión de fondo, porque obviamente por una cuestión de prejuzgamiento, ¿no? Pero con todos los elementos que tenemos acá, ¿es necesario algún marco regulatorio? Bueno, como yo recién te decía, a mí me parece que bastaría con que las particularidades del trabajo a través de plataformas se canalice a través de la negociación colectiva, de las convenciones colectivas de trabajo. Porque si se ubica esta relación, la naturaleza jurídica de esta relación, de este vínculo dentro del marco del derecho del trabajo, entonces sí es cierto que tienen algunas particularidades, pero creo que esas particularidades podrían canalizarse a través de la negociación colectiva en el marco de la respectiva actividad. Si fuese así, si hubiese un marco normativo específico, tendría que tratarse de un marco normativo que no desplace a la relación del ámbito de su naturaleza laboral natural. Simplemente, como dice Fernández Madrid, cuando se le consultó sobre este tema, dijo, bueno, sí, para otorgar más derechos, no para... Por el tema de... podría ser necesario por las interrupciones que tiene, por el tema del salario mínimo, por el tema es decir, por la particularidad de la organización algorítmica, ¿no? Y todas las especificaciones que tiene y que se generan y que se derivan en materia remuneratoria y de jornada, ¿no? De hecho, el fallo que les acabo de mencionar de la Corte Suprema de Gran Bretaña se refiere al tiempo de servicio, por ejemplo. ¿Cuál es el tiempo de servicio? Desde que se loguea en el lugar donde está habilitado o de cuando realiza el viaje, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, que la doctrina Literio considera y analiza muy particularmente este tema, que es desde que se loguea, ¿no? Loguearse, que vendría a ser cuando comienza la puesta a disposición. Bueno, Martín, no sé si tienes alguna pregunta o querés pasar a las preguntas. No, yo a la doctora Vázquez la conozco hace muchos años y nunca me pelearía con ella, al contrario. Voy para donde ella marque el rumbo, estoy seguro que es el correcto, con lo cual no. Y aparte, conocen mis posiciones
sociales en relación digamos, a lo que yo pienso en muchos temas, y acá comparto la idea de que si va a haber una novedad legislativa tiene que ser en función de ampliar derechos y no de restringirlos. Así que si buscabas algún cortocircuito por una disputa entre el derecho de los contratos y el derecho laboral, no la vas a encontrar de mi lado. Tenemos que vender, Martín, tenemos que vender. Si no discutimos, Sí. Hay que ver también el tema de la sindicación, de cómo se pueden sindicalizar, porque es un porcentaje muy alto de trabajadores migrantes. Y la ley, los cuerpos directivos de las asociaciones, si se llegan a nuclear como trabajadores de plataforma, el tema de la exigencia de nacionalidad argentina en los cuadros más altos de las comisiones directivas. Porque la mayor parte de estos trabajadores son migrantes venezolanos, peruanos y varones. Tampoco van a poder cubrir el cupo femenino, pero bueno, hay mujeres, supongo, suficientes. Bueno, nosotros eso lo estamos implementando en las jornadas laborales, sabiendo que usted habla mucho sobre la paridad de género, estamos tratando, a veces es difícil, es complejo. Hay preguntas y en forma ordenada podemos desmutearnos. Bueno, dale. Si hay alguna consulta. A ver, yo no estoy leyendo el chat. ¿Vos querés que yo lea el chat? No importa, no. Evidentemente, a ver si en forma ordenada nos piden la palabra, si hay alguna consulta. A ver ahora. No puedo hacer todo al mismo tiempo, porque hay gente que da charla, el chat. Bueno, es una apreciación que pusieron. Podemos ¿Qué tener dicen? los fallos. Nos están pidiendo si podemos llegar a obtener la información de los fallos que ha mencionado. Sí, después les paso el Power. Bueno. Yo tengo una pregunta. Sí, perdón. Dale, Marcos, perdón. Bueno, dale, Marcos. Adelante, presentate con tu nombre. Mi nombre es Marcos Guaragliarre. Mi consulta es la siguiente, doctora. En virtud de estas medidas cautelares que están saliendo, donde se ordena la reincorporación de los actores, usualmente las cámaras lo que están pidiendo es que se inicie una acción de fondo para determinar cuál es la relación entre las partes, ¿o no? Bueno, las que mencioné fueron casos de bloqueos de la aplicación sin causas claras de trabajadores que piden la nulidad del despido por el decreto que prohíbe los despidos. Entonces allí el tribunal que analiza la medida cautelar tiene que analizar la verosimilitud del derecho. Y evidentemente todos los tribunales que hemos hecho lugar a estas medidas consideramos en algún punto que hay verosimilitud del derecho en cuanto a la existencia de la relación dependiente. Algunos lo han dicho de una manera más clara y otros de una manera más tenue. Porque y bueno, el peligro en la demora viene dado por el hecho de la pandemia y de la imposibilidad práctica de buscar en un mercado de trabajo como está actualmente un trabajo con las dificultades que plantea el aislamiento y el distanciamiento, ¿no? El ASPO y el DISPO. Estos fueron fallos dictados a lo largo del año 2020 y 2021. Sin embargo, si, por ejemplo, alguno de los actores... Bueno, si son reinstalaciones, bueno, si hay algunas pueden ser consideradas como medidas autónomas, cautelares autónomas, ¿no?
Pero bueno, Y si dependerá alguno de... de estos actores quisiera probar la relación de dependencia que hay entre la plataforma y ellos, tendría que iniciar de alguna forma alguna acción Y bueno, depende de declarativa o la... de certeza o no. Por ejemplo, podría ser, sí. Sí. Hay una rotación igualmente muy importante en estos trabajadores, ¿no? Yo les dije recién que la mayor parte no persiste más, más allá de algunos meses. Y ese es otro de los problemas por los cuales se dificulta la sindicación, porque para otra de las exigencias, salí de acá el gato, otra de las exigencias es tener 2 años de antigüedad en la, en la, en la tarea, ¿no es cierto? Sí, pero por supuesto, la acción declarativa es una opción. De hecho, la AFIP ha intimado a Uber a que pague aportes previsionales considerando a los trabajadores como trabajadores en relación de dependencia. Desde la inspección de trabajo también es importante. El fallo español fue el resultado de un camino recorrido y especialmente por las inspecciones de trabajo. Es muy importante la función del Estado, aquí, del Poder Administrador. Todo el proceso comenzó en España, fundamentalmente desde la Inspección de Trabajo de Valencia, que allí fueron enunciando y fueron haciendo inspecciones respecto de los repartidores y fueron enunciando todos los índices y los indicios de laboralidad. Pienso que el Estado tiene, ya sea en los estados locales como el Estado nacional, por la ley 25212 y por el Pacto Federal de Trabajo, realizar inspecciones antes que obligar a los trabajadores y a las trabajadoras a judicializar estas cuestiones, ¿no? Pero en Perfecto, abstracto perfecto. sí Bueno, puede haber una acción declarativa, sí, por supuesto. bueno, ahí tenemos tiempo para una pregunta más, si la hay. Sí. Se pueden desmuntear si quieren. Ahora o callen para siempre. Yo quería hacer una consideración respecto de la sindicalización de estos trabajadores y ponerla con la señora doctora. A ver, entiendo que la actividad es la mensajería o el reparto y entiendo que hacer un sindicato en función del sistema en que se vinculan con el empleador, que en este caso es una aplicación, no cumpliría con los requisitos de la 23.551 y a la vez sería, digamos, no estaría rompiendo el modelo sindical argentino. En mi opinión... Es una posición porque no es de actividad. Claro, en mi opinión, cualquier sindicato existente o que se quiera conformar debería armarse en función de la actividad que es precisamente el reparto, digamos. Por eso, digamos, este nuevo sindicato que intentó formarse, al menos yo tengo una visión crítica de la manera en que intentó asociar a este tipo de trabajadores. Es opinable, sí. Frente a esa cuestión también podría alguno sostener que existe un principio de libertad de los trabajadores y las trabajadoras en cuanto a la forma en que pretenden organizarse. No me refiero a la personería gremial, me estoy refiriendo a las organizaciones sindicales, ¿no? En general. Pero es una cuestión, en principio es así, como lo decís. Porque no, la actividad de las empresas es la del trabajo subyacente, de la actividad subyacente, que es la mensajería o el transporte de pasajeros. Perfecto. Bueno, Martín, no sé si tenés algo más que contar. Simplemente agradecer profundamente, como dijiste, Walter, nos ha dado un pantallazo no solo a nivel nacional, sino a nivel
internacional de lo que viene sucediendo con esta actividad. Yo cuando la propuse en su momento, mi motivación, pues yo, en honor a la verdad, yo le propuse a la doctora que eligiera el tema, ella me dice, proponelo vos, y a mí lo que me motivó a proponerte a vos, Walter, también esta jornada fue un caso de un chico que fue baleado justamente haciendo reparto, y bueno, termina en un hospital, termina siendo hospitalizado en una clínica privada, y la clínica privada lo deriva a un hospital público, y digamos como que todos se lo querían sacar de encima. Resultado de esto es que obviamente no tenía cobertura social, no tenía RT, la recuperación postoperatorio fue muy prolongada, carecía de recursos y demás. Digamos, esto fue como un disparador para mí de pensar qué consecuencias tiene encuadrar esto como una locación de servicios, ¿sí? De ahí nació esta charla, y bueno, para mí la persona que mejor podía resumir esta situación hoy era la doctora Vázquez. Así que por mi parte, un agradecimiento, digamos, enorme. Y mención aparte, vos decías que está muy, muy consustanciada con las cuestiones de género. Nosotros, con ella como autora y un grupo de colaboradores, el año pasado hicimos el Manual de Derechos Reales, donde las primeras 50 páginas en el Manual de Derechos Reales están destinadas a las cuestiones de género y propiedad, con lo cual es un tema sobre el cual ella viene trabajando mucho, y sé que ha hecho muchos trabajos también en materia de derecho laboral y género. Así que en algún momento, doctora, cuando tengas más adelante algún tiempo, quizás te pidamos que nos des algunos aportes sobre ese tema. Bueno, muchas gracias por todo. De mi parte, como instituto, voy a hacer 3 avisos parroquiales. Mañana tenemos una jornada de despidos en pandemia a cargo de Sergio Arce a las 18 horas. Es una actividad no arancelada también. El día 12 vamos a tener el COVID y el sistema de riesgo de trabajo. A las 16 horas va a estar a cargo del doctor Zambucetti y el doctor Ugarte. Y el día 19, una jornada de teletrabajo que está a cargo de la doctora Virginia Chedrese. Por ahora son esas actividades que tenemos organizadas. Ya les agradezco a todos la participación de esta brillante jornada, y bueno, agradecerle nuevamente a la doctora Vázquez por su tiempo y por aportar estos conceptos tan importantes. Bueno, nos despedimos entonces, con un aplauso a la distancia. Gracias. Gracias.